Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien. Bueno, ya como la hermana me mencionó, yo soy Eduardo, soy oriundo de Argentina, para aquellos que no me conocen, ¿sí? Así que soy nuevito por aquí también, ¿sí? Hace un par de sábados atrás nomás comencé a venir y estamos ayudando acá en la iglesia apoyando la iglesia de Dayton. Hoy les soy sincero, el tema que hoy elegí no es un tema fácil para darlo para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema en el cual me ha causado muchos problemas en el pasado. ¿En qué sentido? La primera vez que di este tema, como en los días de Noé, lo di por Zoom, ¿sí? Por la plataforma digital. Fue algo inexplicable, pero se cortó la transmisión y no solo se cortó, sino que se cortó la luz en mi casa y solo en mi casa. Entonces, y no pude terminar de darlo a este tema en esa ocasión. Después tuve la oportunidad de compartirlo en otras iglesias y también fue de bendición y también es algo muy fuerte, porque a mí me tocó mucho cuando yo lo descubrí, ¿sí? Cuando yo lo descubrí, este es un tema delicado, porque nos concierne a todos nosotros. Nadie se escapa de este tema, porque hoy estamos como en los días de Noé, de aquellos días que Jesús habló allí en Mateo 24, que nosotros leímos en ese momento. A ver si podemos tener la diapositiva. Ahí está, como en los días de Noé. Y este es el versículo que leíamos recién. Y para hacer una introducción, ¿sí? Dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, dice, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio. Esto me lleva a pensar en una condición previa del pueblo, de la sociedad, hablando de la sociedad en general, porque acá Cristo está hablando de la sociedad en general. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto parece algo, hasta decir, pero ¿y por qué Jesús menciona estas cosas? ¿Acaso estas cosas no son buenas? Díganme, comer. Después que terminamos de acá del tema, ¿no es cierto? Por supuesto, vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir a comer, a la casa, ¿no es cierto? ¿Es algo malo comer? No. Dice, y bebiendo. Pero acá nosotros cuando hablamos del bebiendo o hablamos del beber o el beber en exceso, ¿a qué hacemos? ¿Del agua hacemos referencia? Bebemos mucha agua, tomamos 4 litros al día. No, no es cierto, acá no se está refiriendo a eso. Sino al estar, básicamente dice después casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, casarse por supuesto no es malo, porque yo me casé hace poco, así que por eso no es malo. No, no es por eso. No es por eso. Es una institución que Dios estableció, por lo tanto es algo bueno. Pero dice casándose y dándose en casamiento. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que se hace en un casamiento? ¿Qué es lo que se hace en una fiesta? Se festeja demasiado y hasta a veces simplemente se pierde la noción del tiempo. Muchas veces. Por ahí decís, oh, qué rápido que se terminó esta fiesta, toda, tan bonita que fue, y todas esas cosas. Y uno disfruta de estar en compañía de los otros. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús allí? Que la gente estaba simplemente enfocada en los placeres.
simplemente enfocada en lo que a ellos les gustaba. No estaban conscientes de lo que realmente estaba sucediendo y de lo que estaba a punto de acontecer. Por eso dice, y no conocieron, porque Noé entró en el arca. Y ahora vamos a ver una ilustración, un video. ¿Sí? Vamos a ver un video donde ilustra a grandes rasgos, ¿sí?, la situación de aquellos días. Vamos a ver una vislumbre de lo que fue el mundo antediluviano, hermoso por doquier, con todas sus cosas, mucho más bellos que este mundo. Después, pónganse a pensar, eso fue después del pecado, pero aún la tierra era hermosa en su vasta extensión. Y ahora, ellos tenían todos esos goces, pero lamentablemente todas esas cosas positivas sirvieron para la maldición de ellos. Porque ellos, en vez de utilizarlo para el bien y aferrarse a Dios y agradecer a Dios por todo lo que Dios le había dado, simplemente lo utilizaron para sí mismos y para multiplicar la maldad, como dice Génesis, y el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una situación no muy diferente a la que hoy vivimos. ¿Sí? Así que vamos a ver el video. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos.
construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. «120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra.
Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, este cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo. Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante, y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles.
Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates. Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Esto no es algo que se quiere predicar todos los días, que seremos destruidos.
¿sí? Y allí, como se mostraba en el video, muy bien animado, muy bien relatado. De paso, son los relatos del libro Patriarcas y Profetas. Por si no lo leyeron, léanlo. Tenemos mucho que aprender de eso. Fueron los únicos. Y quiero leer una cita. Dice: raros son aún entre los educadores y los gobernantes quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Raros. Las causas reales. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y del crimen que siempre aumentan. Ustedes han escuchado muchas veces a los políticos decir: nosotros tenemos la solución. Nunca se llegó a la solución. Ni en sus países de origen, ni aquí. No es diferente en ninguna sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué el problema sigue estando? Porque nosotros somos el problema. Porque Dios ya nos habló, Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer, pero nosotros insistimos en ser nosotros mismos. Y ella sigue diciendo: en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra, hallarán la solución de los problemas que les preocupan. ¿Dónde está la solución? Acá. Acá está la solución. ¿Amén? Amén. Es la única solución que tenemos. Sin embargo, nosotros nos aferramos: no, porque el político este dijo esto, porque el científico fulano dice tal cosa, porque este otro dice, no, pero Dios es amor. Obviamente que Dios es amor y nunca eso lo tenemos que negar. Pero tampoco tenemos que negar de que Dios tiene un juicio, como se citaba al final de este video. Se citaba Pedro, cuando dice: este mismo mundo que una vez fue anegado por el agua, está preservado por la misma palabra para ser entregado al fuego. Eso es real. No podemos escapar de eso. Pero nosotros vivimos en un mundo como si fuera que está todo bien. Vamos a seguir la vida. Siguiente diapositiva. Perdón. Dice: mas ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los habitantes del mundo? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de las de los antediluvianos, absortos en sus negocios, en los deleites del mundo. Los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Las advertencias celestiales le fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia una ruina eterna. Esto no es una ruina pasajera. No es una crisis de un país que, eventualmente cuando llega el tiempo, los políticos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a arreglar un poquito la cosa para que no sea tan mala. Esto no es una ruina pasajera, es una ruina eterna. Esta muerte que nosotros morimos ahora tiene solución todavía. Pero la muerte que sucederá después no tendrá más solución. No habrá más solución para esa muerte. Y en eso tenemos que pensar, hermanos. ¿Saben por qué yo hablo de estas cosas? Porque muy poco nos ponemos a pensar en esto. Porque no pensamos casi. Por eso hablo de estas cosas. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios.
las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Hay cosas mucho más grandes todavía que aún tienen que pasar. ¿No les asusta eso un poco a ustedes? A mí me asusta. A mí me asusta. ¿Por qué a ustedes no les asusta? ¿Por qué no quieren asustarse? Sigue diciendo, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Serán rápidos. Ahora, vamos al plano del individual. Y esto me gusta. Consejos para la iglesia, dice, una forma de piedad no salvará a nadie. Todos deben tener una experiencia profunda y viva. Esto es lo único que los salvará en el tiempo de angustia. Experiencia profunda y viva. Esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo no soy quien para juzgarte, pero vos sos el único que podés tener respuesta para esa pregunta. Porque vos sabés la respuesta. Porque vos conocés la palabra del Señor. Y sabés lo que te pide. Y si no sabés lo que te pide, busca ayuda. Lee la palabra. Lee el espíritu de profecía. Ay, nosotros decimos, ay, era el espíritu de profecía. Pero ¿qué tanto esos adventistas que tienen con el espíritu de profecía? Con Elena de White. ¿Qué es eso? No es una profeta que está en la Biblia. No es una profeta que está en la Biblia, pero hay muchos profetas que no están en la Biblia. De paso, ¿por qué tenemos que pedir disculpas al mundo porque Dios nos quiso ayudar? Enviando a un profeta para darnos directrices específicas para este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos excusar? Ella hablaba de salud y se cumplieron todas las cosas. Hoy el mundo está hablando de salud. Y ella también habló de que si nosotros no hacíamos la reforma pro salud, si nosotros no impulsábamos eso, otros lo harían. Dios sacaría nuestra bandera y se la daría a otro. Y hoy el mundo la está haciendo. Y nosotros la estamos perdiendo por no querer escuchar. Esa es la razón. Es triste, hasta parece peor que los antediluvianos. Noé habló tantas veces al pueblo y tantas veces la amonestación llegó a sus oídos, 120 años, el mismo tipo hablándole a la gente. Y ellos como que, no, pero ya pasaron 120 años y no pasó nada, no cambió nada. Hoy no decimos lo mismo. ¿Hace cuántos años ya que se está predicando acerca de la segunda venida de Cristo? Desde que yo soy chiquito. Y nada. Déjenme decirles que cuando menos lo pensamos, esto va a suceder. Y es triste cómo nuestro mundo y nosotros estamos tan inmersos en esta sociedad que no nos damos cuenta del tiempo solemne en el que estamos viviendo. Sigue diciendo, otra cita. Gracias. Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de otros. Esto no debe ser así. Nadie sino Cristo nos es dado como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo y cada uno debe luchar para distinguirse por su imitación de Él. ¿Somos colaboradores de Cristo o colaboradores del enemigo? O juntamos para Cristo o dispersamos contra Él.
¿Somos cristianos decididos y de todo corazón o no lo somos en absoluto? Dice Cristo, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No tenemos que compararnos con los demás. No, pero el fulano hace tal cosa. ¿Por qué el fulano hace tal cosa? Yo también quiero hacerlo. No me interesa lo que hace el fulano. Si hay algo en lo que tenés que imitarle al fulano, es como lo que dijo Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si hay algo que nuestro hermano, nuestra hermana está haciendo bien, eso tenemos que imitar. Si lo está haciendo mal y entendemos que está haciendo mal, pero no vayamos a excusarnos, no, pero ella o él está haciendo eso, entonces yo puedo seguir haciendo esto. Eso no nos va a excusar delante de Dios. No lo va a hacer. No vamos a ser excusados delante de Dios por excusarnos o por compararnos con el otro. Cristo es nuestro modelo. Y cuando todos nos comparamos con Cristo, ¿cómo quedamos todos? Todos somos pecadores. Y todos necesitamos seguir subiendo de nivel, ¿o no? Amén. Así es, así debemos hacerlo. Así tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días. Cristo es mi modelo. Cristo es a quien admiro. No es Gandhi, no es, no sé quién otro. La verdad que no sé. No me interesan. Ni la mejor estrella de pop, ni la mejor estrella de fútbol, ni fútbol americano o fútbol soccer, como se dice acá. Pero no me interesa. Esos no son mis modelos. No tienen que ser mis modelos. Ni Steve Jobs, ni cualquiera de los otros. Nadie. Solo Cristo. Porque de otra manera no seremos llamados cristianos. O mejor dicho, no merecemos el título de cristianos. Porque un cristiano es un discípulo de Cristo. Es un seguidor de Jesús. En todo. No solamente cuando voy a la iglesia. Porque quiero cumplirlos una vez a la semana. Voy a ir a la iglesia una vez a la semana. Para no decir que no estoy haciendo nada. Voy a cumplir con mi conciencia. Estoy bien. Me voy, me siento en la iglesia y estoy ahí. Escucho lo que dice el pastor, lo que dice el hermano, la lección y todo lo demás, pero estoy ahí. Es todo lo que hago. Eso no es cumplir con el Señor. Es mi vida diaria en las manos del Señor. Mis pensamientos en las manos de Cristo. Sigue diciendo. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Esto es lo que más nos cuesta. Muchos aún conservan, dice, un genio impulsivo y arrebatado. Eso me hace acordar a mí. ¿Saben? Eso me hace acordar a mí, porque yo muchas veces conservo este espíritu. Mi papá, mi tatarabuelo es oriundo de Italia. Y trajo todas sus costumbres, ¿no es cierto? Y se casaron de italianos con italianos allá en Argentina. Así que mantenía siempre sus costumbres y también sus temperamentos. Así que, me cuesta la cosa, y que el otro iba, y eran bien impulsivos. Mi papá también. Pero doy gracias a Dios porque el evangelio llegó a mi casa por mi papá. Mi papá se convirtió, conoció a Jesús y comenzó ese cambio. Al principio yo lo veía, yo era adolescente, ¿no es cierto? Viví en el campo la mayor parte de mi vida. Entonces, él trabajaba con las herramientas del campo, ¿no es cierto? Con las llaves y qué sé yo, con los martillos y todo lo demás. Y cada vez que se golpeaba la mano porque le zafaba la llave y se golpeaba contra el hierro de la herramienta, o cuando estaba clavando algo, ¿no es cierto? Y se pegaba en el dedo, decía,
este martillo de... Y saltaba toda la genealogía, ¿no es cierto? ¿Así? Todo allí. Y hacía volar la herramienta. ¡Fua! La tiraba. Porque no solo, después de varios intentos, después de varias veces que se haya golpeado o lo que sea, ¿no es cierto? Es como que explotaba. Y yo crecí viendo eso. Y yo también imité esas cosas. Después, por supuesto, él necesitaba otra vez de la herramienta, así que tenía que ir y buscarla y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero esas son cosas ilógicas que a nosotros los seres humanos nos pasan. Pero ¿por qué nos pasan eso? Entonces, cuando fui adolescente y vi a mi papá, dije, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser tan temperamental. Y recuerdo que el Señor me fue ayudando en el proceso. Pero después me olvidé otra vez. Y hoy estoy en ese proceso otra vez. Porque ese proceso lleva un diario vivir. No es algo que lo consigo ayer y me permanece hasta hoy. No, es ayer, hoy, mañana, nuevo, una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Bueno, dice, los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna la tendrán. Y vale la pena sufrir por ella. Vale la pena. Vale la pena. Crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria supera todo lo demás y eclipsa todo placer terreno. Todo placer de esta tierra. Eso es. Entonces, cuando después la Biblia te diga, bueno, tenés que ser así, tenés que ser asá, tenés que actuar de esta manera, tenés que actuar de la otra, tenés que ser decoroso, tenés que no ser ostentoso y demás, y todas esas cosas van a ser un gozo para nosotros, porque nosotros vamos a decir, Dios quiere que yo sea mejor de lo que yo pienso que tengo que ser. Entonces yo no voy a poner yo los estándares. Bueno, Señor, yo voy a cumplir hasta acá. ¿No es cierto? Porque hasta acá es donde a mí me gusta. No. Cuando hacemos eso, el sacrificio, la abnegación, se fueron por el piso. ¿Dónde está la abnegación ahí? ¿Dónde está la humillación cuando Dios te dice, tenés que hacer tal cosa? No hagas esto. Y te lo dice con amor, porque no es que lo hace. No lo hace como yo lo hago. Lo hace con amor. Él lo hace con el verdadero espíritu. Sigue diciendo. Y quiero terminar con estos versículos. Están en Efesios, capítulo 6. No quiero hablar más porque ya estamos entrados en tiempo. Dice así, por lo demás, hermanos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, si yo o ustedes queremos hacer las cosas correctamente, no dependamos de nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer estos cambios. No podemos. El mundo te dice que dentro de tu interior está la fuerza. Vos podés hacer las cosas. Vos tenés la capacidad. Te digo más, no tenés ninguna capacidad si no te fuera dada por el cielo. Entonces, solo Dios te puede dar esta capacidad. Por eso Pablo lo dice así. Manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fuerza será la que te dará a ti la victoria.
Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Las batallas que libramos no es en contra de gente de carne y hueso, sino contra principados y potestados, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Entienden esta parte? No es un cuento de ciencia ficción. Es real. Hay espíritus alrededor nuestro ahora. Y dentro de acá de la iglesia hay espíritus buenos y hay de los otros también. No crean que porque estamos acá dentro de este recinto solamente hay ángeles del Señor. No, porque los ángeles de Satanás vienen cuando nosotros se lo permitimos. Cuando nosotros venimos con un espíritu incorrecto, venimos con un angelito de los otros. Adentro. O sea que los problemas vienen con nosotros. Porque nosotros estamos en el medio de la batalla y nosotros somos los que tenemos que decidir por un lado o por el otro. O estamos con Cristo o estamos en contra. O juntamos con Él o desparramamos, como bien Él dijo. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Cómo decía el video? Si ustedes después lo quieren buscar, hay un documental, está en YouTube y algunos sí tienen la posibilidad de pagar Premium, Amazon Premium. Ahí está como en los días de Noé. Y hay 4 videos para ver durante el sábado que son muy, muy, muy buenos. Este es solamente un fragmento de ese video. Entonces dice él, echen mano de toda la armadura de Dios. Y como decía en el video, Noé permaneció firme como una roca. ¿Por qué? Porque él permanecía tomado de la mano de Cristo. No de sí mismo. Porque si no hubiese sido un profeta loco. Y era tildado como tal. Pero ¿cómo aguantar eso? ¿Cómo ustedes aguantarían eso? Yo no lo aguantaría. Yo no lo aguantaría si no estuviera como lo estuvo él, tomado de la mano de Cristo. Solo 8 personas. Escúchenme, había millones de personas en aquel momento y solo 8 personas resistieron. Solo 8 personas aceptaron. Es una ridiculez. Los animales entraron a montones y los seres humanos estaban allí y no hicieron caso. ¿Acaso será nuestra situación también? ¿Acaso será nuestra forma de pensar todavía hoy igual que la de ellos? Lamentablemente, como dijo Cristo, así es. Pero ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Tener un espíritu de abnegación y de sacrificio. Sacrificar nuestro yo. El que no se niega a sí mismo y me sigue no puede ser mi discípulo. Así dijo Jesús. Es terrible. Es difícil, por supuesto, porque nos toca a todos nosotros. Y lo último dice, y todo lo que hagan, escúchenme, todo lo que yo haga, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. No para aparentar, no para mostrar que yo soy bueno. Fíjate, yo tengo una santidad que los otros no tienen. Yo dejé de hacer esto, yo dejé de comer esto, yo dejé de hacer aquello, yo escucho esto, yo no escucho aquello. ¿Ese es el espíritu? De corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Perseveren en la oración, velando en ella, con acción de gracias. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías.
Examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Señor, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude en esta lucha entre nosotros, el mundo y el Señor. Y que el Señor gane la victoria. Amén.